Bienvenidos, vamos a realizar un resumen de nuestro primer encuentro sincrónico de la asignatura de matemática. Primero, entender que estos encuentros no son una clase, por lo tanto la finalidad que tienen es el poder reflexionar, conversar y el poder aclarar dudas. Por lo tanto, su participación es vital para poder que estos encuentros cumplan con ese objetivo. Antes de comenzar, nosotros realizamos un pequeño juego que tiene como objetivo activar conocimientos previos y también introducir algunas nociones que iremos trabajando en los encuentros posteriores o en el Classroom en nuevas actividades. Se proponen 8 tarjetas en las cuales nosotros vamos a resolver y tratar de llegar a la respuesta de estos ejercicios. Lógicamente voy a avanzar en el resumen más rápido de lo que lo hicimos normalmente durante el encuentro debido a que no estoy esperando sus respuestas. La primera tarjeta dice que número multiplicado por sí mismo nos da 36. Muy bien, ustedes expresaron que es el número 6, pero también es bueno tener en cuenta que no es el único número que cumple dicha condición. Siempre tenemos que pensar más allá de lo que normalmente hacemos y esto nos va a permitir incluso introducir conceptos como el cálculo de raíces cuadradas o buscar qué número es el que multiplicado por sí mismo me da un número tal. En este caso teníamos que era el 6 porque 6 por 6 da 36, pero también el menos 6 porque menos 6 por menos 6 también da 36. Después teníamos qué número multiplicado por 3 nos da 21 y aquí lo único que teníamos como dificultad era sabernos la tabla del 3 y ver cuándo nos daba 21 y llegamos a la conclusión de que 7 porque 3 por 7 nos da 21. Pero cuando empezamos a buscar los divisores, es bueno tener en cuenta que tenemos que buscar todos los divisores y después analizar cuáles cumplen las condiciones. En este caso, dos números que multiplicados me den 22 sería 1 y 22, pero no es la única pareja de divisores posibles. También tenemos el 2 y el 11. ¿Qué número multiplicado por 9 nos da 0? 0 es un elemento absorbente, por lo tanto, al multiplicarlo por cualquier número siempre nos va a dar 0. Dos números que multiplicados me den 42 y que restados me den 19. Estos ejercicios nos van a introducir una nueva dificultad y un nuevo problema porque vamos a tener que ver los divisores del 42 y después analizar la segunda condición. Este tipo de ejercicios se van a ver mucho cuando nosotros trabajemos factorización, en las cuales en una de las factorizaciones vamos a buscar números que cumplen esta condición, que multiplicados den algo y que sumados o restados den otro número. Comenzamos viendo los divisores de 42. 1 y 42, 2 y 21, 3 y 14 y 6 y 7. Vemos cuál pareja de divisores cumple con la condición, y en este caso, 2 y 21, porque 21 menos 2 me da 19. De todas las parejas de divisores posibles, esta es la que me cumple la condición. Dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den 7. Los divisores del 12 son el 1 y el 12, el 2 y el 6, y el 3 y el 4. Analizamos cuál de esas parejas sumados me da 7 y obtenemos que el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque 3 más 4 da 7. ¿En qué tablas podemos encontrar el producto o que da como producto el 16? En esto hay que tener en cuenta si analizamos las tablas como las aprendimos en el colegio, es decir, del 1 al 10. O si las analizamos pensando que puede ser cualquier tabla. En este caso encontramos que el 16 se va a encontrar en las tablas del 2, del 4, del 8 y del 16. La última es considerando la tabla del 16 como tal. Dos números que sumados me den 9 y multiplicados me den 14. Entonces busco los divisores del 14. Siempre buscamos los divisores del que da multiplicado. Y tengo el 1 y el 14 y el 2 y el 7. Veo cuál pareja al sumarlos me da 9 y obtenemos que el 2 y el 7, porque 2 más 7 me da 9. Esto va a ser muy importante para el trabajo que vamos a realizar durante el mes de septiembre o octubre, cuando estemos trabajando en álgebra y nos dediquemos a los productos notables y factorizaciones. El día de hoy vamos a dedicarnos a trabajar con lo que son las potencias. Por lo tanto, nuestro objetivo es explicar la multiplicación y división como un proceso para formar potencias, de potencias de base natural y exponente natural. Aclarar que nosotros también trabajamos con potencias de base racional, es decir, fracción o decimal.
y que en lo que vamos a trabajar a partir del 24 de agosto vamos a introducir el exponente fraccionario. Y vamos a aplicar propiedades de las potencias en contextos diversos. Antes de comenzar, recordemos un poco. ¿Qué es lo que es una potencia? Una potencia es una abreviación de una multiplicación iterada, o de una división iterada, eso va a depender. Multiplicación iterada, por lo general, cuando estamos trabajando con base entera y exponente natural, es decir, positivo. Y de una división iterada cuando el exponente sea negativo, porque lo que vamos a hacer es dividir sucesivamente por un mismo número. La base es el número que se repite, o el factor, y el exponente la cantidad de veces que aparece ese factor. Ahora, siempre es bueno analizar antes de trabajar qué propiedad es la que me puede servir en cada ejercicio y tener cuidado con algunas consideraciones. Hay propiedades que pueden sonar simples, pero que nos van a ayudar mucho a resolver los ejercicios. Tenemos la propiedad de que todo número elevado a 0 es igual a 1, con la consideración de que ese número no debe ser 0, porque el 0 elevado a 0 está indeterminado. 1 elevado a cualquier número siempre es 1. Y ahí solo debo tener cuidado si en vez de 1 es menos 1 y ahí tengo que jugar con los exponentes. Todo número elevado a 1 es igual a la base. Esa propiedad es simple, pero a veces se nos olvida analizarla en el otro sentido. ¿A qué me refiero? Que cuando el exponente no está escrito es un 1. Por lo tanto, eso también es muy importante para resolver nuestros ejercicios y también va a ser importante para nuestro trabajo posterior en álgebra, puesto que muchas veces vamos a tener que analizar el grado de una expresión, el grado de un término, o vamos a tener que multiplicar expresiones algebraicas, y ahí vamos a volver a utilizar propiedades de las potencias, y esta propiedad es muy importante. 0 elevado a cualquier número es 0 siempre y cuando ese número sea distinto de 0. Es decir, volvemos a reiterar la consideración de que el 0 elevado a 0 se indetermina. Es importante también considerar, cuando trabajamos con exponentes, si la base es positiva o negativa. Y en este caso es muy vital el uso de los paréntesis. Si la base es positiva, da lo mismo si el exponente es par o impar. El resultado, o el valor de la potencia, siempre va a ser positivo. Pero si la base es negativa, en paréntesis, que es lo importante, si el exponente es par, el resultado es positivo. Pero si el exponente es impar, el resultado es negativo. Esto se debe a cuando nosotros utilizamos la regla de signos en la multiplicación. Es importante siempre analizar si tiene o no tiene paréntesis, pues esto afecta a los ejercicios. Como los hemos observado en las actividades previas que hemos trabajado con potencia, cambia si tiene o no tiene paréntesis. En este caso, por ejemplo, tengo el menos 3 en paréntesis elevado a 4. Eso implica que la base es menos 3, por lo tanto el factor que se repite es menos 3. ¿Cuántas veces se repite ese factor? 4. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. El resultado va a ser positivo porque la base es negativa, pero el exponente es par. En cambio, si no tiene el paréntesis, lo que me está diciendo es que la base es 3. Y el menos de adelante es como multiplicar por menos 1, por lo tanto solo se anota en el primer factor. Y eso hace que en este caso el resultado sea negativo. También es importante el uso de los paréntesis cuando nosotros trabajamos con fracciones, pues si está el paréntesis, como en este caso, 1/5 elevado a 2, lo que estamos haciendo es que nuestra base sea 1/5, es decir, el factor que se repite es 1/5 por 1/5 dos veces. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Si no aparece el paréntesis, como por ejemplo en la última parte, donde tengo el 1/5, pero el 2 está elevando solo el 1, porque la potencia eleva a lo que está exactamente abajo de ella. Y en este caso solo implica que es 1 por 1, porque esa es mi base, y el 5 se mantiene, por lo tanto el resultado da 1/5. Es muy importante el uso de los paréntesis porque me cambia el resultado del ejercicio. Otras propiedades que analizamos y que es bueno tener en cuenta y tenerlas a mano son la multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente. Mantenemos la base y sumamos los exponentes, siempre teniendo cuidado que si esos exponentes pueden ser números enteros, por lo tanto podría ocurrir reglas de signos. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. División de potencias de igual base y distinto exponente. Se conserva la base y se restan los exponentes. También tenemos cuidado en la regla de signos. Lo veremos en algunos ejercicios. Cuando lo que son iguales son los exponentes y las bases son distintas, en la multiplicación de potencias de distinta base e igual exponente, se multiplican las bases y se mantiene el exponente.
En la división de potencias de distinta base e igual exponente, se dividen las bases y se mantiene el exponente. Otra propiedad importante de tener en cuenta es la propiedad del exponente negativo, que en realidad es una sola propiedad. Acá la separamos para poder identificar qué es lo que ocurre cuando tenemos un número entero o cuando tenemos una fracción. Pero si lo aprendemos como fracción, nos daremos cuenta que el número entero lo que tiene es un denominador 1, por lo tanto va a ocurrir exactamente lo mismo. Cuando una potencia tenga exponente negativo, lo que hacemos es invertir la base, es decir, intercambiamos numerador y denominador y lo elevamos al exponente, pero ahora positivo. Por último, tenemos las propiedades de las potencias, potencia de una potencia, en la cual se mantiene la base y se multiplican los exponentes, y la última propiedad que trabajaremos en nuestra última guía, a partir del 24 de agosto, la que me habla de las potencias de exponente fraccionario. Una potencia de exponente fraccionario se puede analizar como una raíz, en la cual el índice es el denominador del exponente fraccionario y lo que queda dentro de la raíz, el exponente, viene siendo el numerador del exponente fraccionario. También es bueno considerar que todo número se puede descomponer en sus factores primos, y esto nos va a ayudar mucho para resolver algunos ejercicios, sobre todo cuando tenga que ocupar propiedades y no sea tan visible su uso. Por lo tanto, volvemos a usar todo lo que aprendemos en quinto, sexto y séptimo. Recordemos que los números primos son números que son divisibles por sí mismos y por 1, y no tienen otros divisores comunes. Algunos ejemplos de números primos son el 5, el 7, el 13, el 11, el 29, el 31, el 83 y el 101. Ustedes tienen una fichita donde tienen anotados los números primos en caso de que los necesiten. Practiquemos un poco. Tengo la potencia 16 elevado a 5 y quiero saber cuál de las que tengo en mis opciones tienen el mismo valor. Es decir, tengo que o calcular su valor, que es muy alto y no tiene sentido porque nosotros no utilizamos calculadora, o tengo que utilizar propiedades de las potencias para poder intentar expresar ese término en la misma base y analizar sus exponentes. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Descomposición prima. ¿A qué me refiero? Vamos a volver a escribir el 16 en sus factores primos. Para esto, lo que vamos a decir es que 16 es 2 por 2 por 2 por 2, por lo tanto 16 es 2 elevado a 4. Y como el ejercicio dice 16 elevado a 5, va a ser 2 elevado a 4 y todo elevado a 5. Propiedad de las potencias. Potencia de una potencia se mantiene la base y se multiplican los exponentes. De esto concluimos que la respuesta o la afirmación 2 tiene que estar sí o sí en nuestra respuesta final. Por lo tanto, eliminamos todas las alternativas que no contienen la 2. Este método de descarte para este tipo de preguntas es válido para cualquier asignatura, no solo para matemática, nos sirve para cualquier asignatura, ciencia, historia, lenguaje. Lo que debemos analizar es cuáles afirmaciones tienen que estar sí o sí, eliminamos las alternativas que no la tienen y seguimos analizando. Como ya tengo descartada la 2, ya sé que esa tiene que estar, solo me queda el análisis de la afirmación 1 y la afirmación 3. Para hacer la afirmación 1, lo primero que vamos a hacer es reescribir el 32 en potencias. 32 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 2 elevado a 5. Y como todo estaba elevado a 3, me queda como 2 elevado a 5, todo elevado a 3. Propiedad de las potencias, se conserva la base y se multiplican sus exponentes. En este caso me da 2 elevado a 15, que no coincide con el 2 elevado a 20 que teníamos antes. Por lo tanto, la afirmación 1 no puede estar en nuestra respuesta. Eliminamos todas las alternativas que tengan la 1. Y ahora solo me quedan dos opciones. Alternativa B, solo 2, o alternativa E, 2 y 3. Analizamos la última y vemos que el 4 es 2 elevado a 2. Y como todo estaba elevado a 10, es 2 elevado a 2 elevado a 10. Propiedad de las potencias. Potencia de una potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes. 2 elevado a 20, que coincide con lo que teníamos en un principio. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta en este caso es la alternativa E. La siguiente solo haremos su análisis, puesto que debemos ver cuándo se cumple o no alguna de estas afirmaciones. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?
Al igual que antes, si yo llego a la conclusión de que una de ellas es correcta, elimino todas las alternativas donde no está la que está correcta. Las potencias que tienen exponente par mantienen el signo de la base. Esto es falso porque acabamos de recordar que cuando yo tengo una potencia, si la elevo a un exponente par, siempre el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, pudo haber tenido la potencia de base negativa y el resultado va a cambiar a signo positivo. Por lo tanto, la 1 no puede estar en mi afirmación. Elimino la alternativa A, la C y la E. Y quedé solo con dos opciones. Si la base de una potencia es negativa, el valor de la potencia puede ser positivo. Acá aclaramos de inmediato, la palabra puede no es una afirmación que diga siempre va a ocurrir, sino que en algún caso va a ocurrir. Y de hecho, si tengo una base negativa, cuando el exponente sea par, el resultado va a ser positivo. Por lo tanto, la alternativa o la afirmación 2 debe estar en mi respuesta. Leemos la última. Y tengo las potencias de exponente par son siempre positivas. Y de hecho no me importa si la base es positiva o negativa porque siempre el exponente par me va a dar como resultado positivo. Por lo tanto, la 2 y la 3 tienen que estar alternativa D. En el siguiente ejercicio tengo que analizar qué propiedad de las potencias puedo utilizar. Dice, el valor de la expresión 15 al cubo dividido en 5 al cubo. Primero analizamos qué propiedad es la que está involucrada. Tengo una división. Me voy y reviso mis propiedades para la división. División de potencias de igual exponente, porque las bases son distintas. ¿Qué se hace? Mantengo el exponente y divido las bases. En este caso, 15 dividido en 5 es 3 y mantengo el exponente 3. Y 3 por 3 por 3 es 27. Alternativa A. ¿Qué potencia equivale a 4 elevado a 8 por 8 elevado a 3? Primero, no hay propiedad de las potencias visibles en este caso. ¿Por qué? Porque no tengo igual exponente y no tengo igual base. ¿Qué vamos a hacer? Descomposición prima. Los números primos siempre nos van a ayudar a resolver. Vamos a descomponer el 4 al igual como lo hicimos en el primer ejercicio y vamos a descomponer el 8 de la misma forma. Y después vamos a jugar con sus exponentes usando propiedades. El 4 es 12 elevado a 2. Como todo está elevado a 8, me da 2 elevado a 16. El 8 es 2 elevado a 3. Como todo está elevado a 3, me da 2 elevado a 9. Por lo tanto, ahora tengo multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente. Se conserva la base y se suman los exponentes, llegando a un 2 elevado a 25. Alternativa B. Este es nuestro último ejercicio y el que nosotros vamos a tener que analizar cómo utilizamos propiedades. Si observamos con calma, vamos a ver que en este ejercicio tengo todas las bases 4, por lo tanto, voy a utilizar propiedades de las potencias de igual base. ¿Qué propiedades de las potencias de igual base poseo? Multiplicación de potencias de igual base, distinto exponente, se conserva la base y se suman los exponentes, y división de potencias de igual base, distinto exponente. Se conserva la base y se restan los exponentes. Siempre teniendo cuidado, como lo dijimos en un principio, con los signos. Porque cuando yo digo suma, me refiero a la misma suma que trabajamos con enteros. Desde séptimo nosotros aprendimos a sumar enteros. Por lo tanto, signos iguales se suman, signos distintos se restan. En este caso, vamos a obtener en el numerador 4 y lo vamos a sumar 5 menos 7 más 8. Y en el denominador 4 elevado a, y vamos a sumar menos 5 más 7 menos 8. Llegando a como resultado en el numerador 4 elevado a 6 y en el denominador 4 elevado a menos 6. Utilizamos propiedades de las potencias de división de potencias de igual base y distinto exponente, se conserva la base y se restan los exponentes. Pero cuidado, porque acá es una resta y después viene un negativo. Cuando me ocurre el menos menos, recuerden que se transforma en un más. Por lo tanto, da 4 elevado a 6 más 6, lo que nos da 4 elevado a 12. Alternativa correcta, letra D. El siguiente es un ejercicio propuesto. Es nuestro último ejercicio de la clase y tenemos como objetivo tratar de resolverlo antes de nuestro siguiente encuentro. Para ello, yo les voy a dar algunas sugerencias.
Y este será nuestro primer ejercicio que revisaremos en nuestra próxima oportunidad. Lo primero que debo hacer en este caso es escribir todo como una única potencia, por lo tanto necesito igualar bases. El 128, el 32, 512, el 1/16 y el 1/64, al parecer no tienen la misma base, pero si observamos con calma, todos son base 2. Reescribimos cada uno de ellos en base 2. El 128 es 2 elevado a 7. El 32 es 2 elevado a 5. El 512 es 2 elevado a 9. En las fracciones, 16 es 2 elevado a 4, pero como acá dice 1 partido en 16, es decir, 1/16, lo que ocurre es que el exponente cambia de signo. En este caso sería 2 elevado a menos 4. Y por último, el 64 es 2 elevado a 6, pero como en este caso es una fracción, 1 partido en 64, el exponente cambia de signo. Por lo tanto, es 2 elevado a menos 6. Espero que con este truquito ustedes sean capaces de resolverlo y en nuestro próximo encuentro podamos revisar cuál era la respuesta. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por estar en este encuentro. Que tengan una muy linda jornada y siempre recuerden que me pueden preguntar en caso de tener dudas.